Buenas noches a todos, mi nombre es Angie Cristina Hoyos Echeverri, estudiante de primer semestre de medicina, y hoy les voy a hablar del concepto de policitemia. Para esto debemos introducir pues con una serie de conceptos. Entonces, lo primero son los tipos, pues un tejido. Entonces, un tejido es la aglomeración de células específicas que van a buscar una función determinada. Aquí tenemos dos tejidos pues principales. Los componentes del tejido conectivo van a ser las células especializadas, las fibras elásticas. Los tipos de tejidos, entonces nos vamos a posicionar especialmente en un tipo de tejido especializado que es la sangre. Aquí podemos ver ejemplos de donde en el cuerpo podemos encontrar tejidos, pues en muchos más lugares, pero principales. El tejido conectivo especial, que va a ser un tejido con una serie de estructuras y sustancias específicas para cumplir funciones determinadas. Por ejemplo, el tejido conectivo hemocitopoyético, que va a estar en la médula ósea y va a cumplir funciones determinadas. Tejido conectivo especial, la sangre, y ahora sí, en el que nos vamos a centrar, que va a tener elementos como plasma, va a tener células, pues, elementos formes como leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos, etc. Las funciones de la sangre, entonces la vamos a dividir según sus tipos de moléculas o según lo que lo conforma. Entonces va a tener funciones celulares, en el que va a estar caracterizado por transporte de sustancias, y funciones plasmáticas, que también va a tener transporte de sustancias, siendo entre ambos las más importantes el transporte de oxígeno y el desecho y el transporte de desechos. Las células de la sangre, pues estas principales discutidas anteriormente en clase con el profesor Jairo, y vamos a ver entonces la constitución de la sangre, que va a tener una constitución de 55% plasma, 1% de placa leucocitaria, incluyendo todos los tipos de leucocitos como basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, etc. Y elementos formes, que vienen a constituir un 45%. Importantísimo hablar entonces de eritrocitos o glóbulos rojos, que son una célula sanguínea portadores de oxígeno, encargados principalmente del transporte de oxígeno y del transporte de desechos como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces, de esta forma, ellos como hacen para viajar por el vaso sanguíneo a través de estructuras especiales que contienen en su membrana. Entonces vamos a ver que su membrana posee un complejo tanto de lípidos como proteínas especiales representadas por un 49%, que le van a ayudar a tener características como el transporte, la flexibilidad y propiedades como el RH o la definición de grupos sanguíneos. Entonces, estas proteínas le permiten deformarse para pasar por el diámetro del capilar. La formación de eritrocitos entonces se hace a través de la eritropoyetina, en el que la eritropoyetina es una hormona que estimula la producción de eritrocitos a través de la estimulación de células progenitoras en la médula ósea de sus células progenitoras. Las alteraciones morfológicas de eritrocitos, de cualquier tipo que sean, no le van a permitir cumplir su función, porque recordemos que lo que le permite al eritrocito viajar y transportar lo que tiene que transportar es precisamente su forma bicóncava. La estructura de la médula ósea, entonces, es importante aclarar que se encuentra en la mitad de los huesos largos. Está compuesto por una parénquima, que es su parte funcional, por glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y por un estroma compuesto pues por todos los vasos y el sistema circulatorio. Es importante destacar que aquí, entre los vasos más externos, que se llaman sinusoides, vamos a encontrar características como células reticulares, macrófagos, piezas reticulares y la célula mesenquimática. Aquí pues sacado del video del profesor Cairo, igual que este imagen. Y el origen de los componentes, y también es importante destacar que los componentes de la sangre van a tener un eritrocito según las funciones del cuerpo. Entonces el cuerpo va a dejar de producir o producir mucho más según sea su necesidad. Ahora sí, entrando en materia, la policitemia. La policitemia se define entonces como el incremento de hemoglobina, es decir, que va a estar arriba del porcentaje debido. La policitemia también la podemos llamar una enfermedad de la médula ósea, que hace que haya un aumento anormal o notable
la cantidad de células sanguíneas, y especialmente las células rojas o eritrocitos. Por ejemplo, en la policitemia va a haber un valor superior a 6 millones de eritrocitos sobre milímetro de, de sangre, y va a haber una hemoglobina por encima de 18 gramos sobre decilitro, siendo la normal más o menos alrededor de 12 a 18 gramos sobre decilitro. La pues le va a presentar una serie de síntomas que van a ser, por ejemplo, el aumento de la viscosidad de la sangre precisamente por esta cantidad tan elevada de eritrocitos, un aumento en la facilidad de trombosis venosa, pues precisamente por estos cúmulos tan grandes se van a poder generar una especie de tapones en la sangre. También pueden aparecer síntomas neurológicos por acumulación, que pueden ser el vértigo, los acúfenos, que es la oída, pues que es cuando se escuchan ruidos que no se saben de dónde provienen, la cefalea exagerada o cefalea repentina y sin causa aparente, las alteraciones visuales, pues muy característico de neurológicos. También puede existir hipertensión, precisamente porque la persona o el corazón de la persona necesita hacer mucha más fuerza para poder limpiar toda esta cantidad de sangre. Los pacientes pueden también presentar un síntoma característico, que es que al contacto con el agua van a sentir prurito o picazón, y pueden tener síntomas de hinchazón de algunos órganos, como el hígado y el vaso. También puede generarse hematomas fáciles, bueno, entre otros. La leucemia entonces la vamos a caracterizar en varios tipos. Por ejemplo, la policitemia, disculpen, la vamos a caracterizar en varios tipos. Por ejemplo, la policitemia real o vera, la policitemia secundaria o eritrocitosis secundaria, que puede estar generada por congénita, o sea, causa de nacimiento, o policitemia adquirida, que va a ser la policitemia del fumador. Entonces, para evaluar la policitemia en una persona, hay que evaluar, pues primero, la masa. Primero, si se descubre un incremento en la cantidad pues se sospecha por los síntomas neurológicos una policitemia. Entonces se le hace un examen y se encuentran efectivamente los eritrocitos altos. Este examen debe repetirse en un periodo de 2 horas después, luego de la administración de una dilución isotópica especial. Y si al medirse de nuevo la masa se encuentra normal, entonces se va a diagnosticar una eritrocitosis relativa. Si no, se van a seguir midiendo ya la cantidad de eritropoyetina. Si se encuentra baja, va a tener policitemia verdadera. Relativa es que es falsa, o sea que se puede generar por una causa como pérdida de sangre por una hemorragia, por ejemplo. La medición de concentraciones de eritropoyetina, entonces, si se encuentra elevada, vamos a continuar con la medición de la saturación de oxígeno. Si se encuentra normal, se hace la pregunta de si es fumador o no. Y si es fumador, se mide la carboxihemoglobina, y si se encuentra elevado, pues se diagnostica policitemia del fumador. El tratamiento de la policitemia es la flebotomía, que es la extracción de cantidades importantes de sangre precisamente para disminuir la cantidad exagerada de glóbulos rojos. Y la policitemia de los fumadores, pues hay que tener en cuenta que está caracterizada porque hay una concentración de una proteína especial que se llama, pues, la eritropoyetina. Entonces se va a generar muchos más de lo que se necesita, y esta eritropoyetina va a tender a que los eritrocitos tengan mayor afinidad al transporte de monóxido de carbono y no de oxígeno, siendo completamente tóxico para el organismo. Entonces va a haber aumento de glóbulos rojos y enfermedad cardiopulmonar asociada. Aquí un poco de la biografía, y recordemos que todo lo anteriormente mencionado también se complementa con lo dicho por el profesor Jairo en las clases y en sus videos. Muchas gracias.